La tarea de crear un perfil de un terrorista es un desafío bastante difícil debido a la enorme complejidad que tienen todos estos crímenes y también a la gran diversidad de las personas que pueden estar involucradas. En primer lugar, es importante tener en cuenta que al realizar un perfil criminal, este puede estar limitado bajo el contexto específico de lo que es el terrorismo. A diferencia de otros delitos, los actos terroristas a menudo están motivados por ideologías extremistas y políticas, lo que complica la identificación de los factores individuales que pueden llevar a alguien a cometer estos actos tan horribles y peligrosos, lo que supone que estos terroristas puedan provenir de diferentes contextos culturales, sociales y religiosos, y también sus motivaciones pueden variar muchísimo dependiendo de la mentalidad de la persona y las mismas razones que lo impulsan a hacer esto en primer lugar. Por esto, la complejidad de realizar un perfil criminal de un terrorista se ve agravada por la falta de acceso a información completa y confiable, ya que es muy poco lo que se sabe en un inicio. A menudo, las organizaciones terroristas operan de manera muy discreta, ocultando a sus miembros y a sus propios planes, lo que dificulta la obtención de datos precisos sobre quiénes son estas personas y la ideología que tienen y lo que pueden hacer. Además, los actos terroristas a menudo son llevados a cabo por algún individuo o incluso grupos que han mantenido un alto nivel de secreto y sigilo, lo que dificulta aún más el proceso de elaboración de perfiles. Otro desafío es el hecho de que los actos terroristas pueden ser resultado de una combinación de varios factores personales, sociales y políticos. Los terroristas pueden ser motivados por una combinación de factores que afectan su propia vida y entorno, como lo son búsqueda de identidad, la alienación social, la insatisfacción personal o el resentimiento. Al mismo tiempo, los factores sociales como la discriminación, la marginalización o la influencia de grupos extremistas pueden jugar un papel importante en la convicción, manipulación y el reclutamiento de individuos. Además, el proceso de elaboración de un perfil criminal de un terrorista debe tener en cuenta el contexto político y social en el que sucede todo esto. Los actos terroristas a menudo están dirigidos a crear un impacto y difundir un mensaje a través de la violencia, pero a veces incluso puede que no haya una razón en específico por la que haya sucedido esto. Por lo tanto, es necesario analizar no solo las características y motivaciones individuales del criminal o sospechoso, sino que también las circunstancias sociales y políticas que pueden haber contribuido a la radicalización y a la justificación de sus acciones. Es importante destacar que no siempre la elaboración de un perfil criminal puede ser exacta o precisa, pues todo se limita a ser fundamentado por sospechas e intuición del investigador, oficial o detective que está cazando al criminal. Entonces, esto también está muy limitado por los datos y pistas que se tienen que llevan solo a una idea de quién podría haber sido. Entonces, los perfiles realmente no pueden predecir con certeza los futuros actos terroristas, ya que cada persona es única y las circunstancias y motivaciones pueden cambiar rápidamente. Además, el proceso de realizar esta investigación debe ser llevada a cabo por expertos que están altamente capacitados y cuentan con acceso a una amplia gama de información y recursos que le permiten trabajar en el caso. Y tenía que hablar sobre todo esto y sobre la complejidad que es encontrar a un criminal creando un perfil que permite identificarlo, porque el tema del que voy a hablar hoy es precisamente una película que desarrolla sobre cómo una agente de policía dotada de una gran percepción e intuición debe colaborar con el FBI para crear el perfil criminal de alguien que ha cometido un acto terrorista en pleno año nuevo y que es una posible amenaza a futuro que puede volver a cometer otro ataque. Entonces, a través de esta historia, veremos el gran desafío que es esto debido a la naturaleza incierta de los crímenes y las motivaciones que pudo haber tenido la persona que lo hizo, teniendo así una historia que desarrolla sobre cómo es la psicología de un radicalista y terrorista, pero también sobre la misma psicología y modo de operar y pensar de los mismos involucrados en la tarea de atrapar a un asesino. Y como la razón por la que pueden atraparlo es que la manera de pensar del agresor como oficial pues tienen que ver de cierta forma y son mucho más similares a lo que uno podría imaginar. Pero pues me estoy adelantando un poco a lo que cuenta esta película, así que mejor me presento de una vez. Yo soy Hila
Y con esto te doy la bienvenida al episodio 168 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de To Catch a Killer, o como es su título original, Misántropo. Entonces, sin más tiempo que perder, comencemos. Comencemos esto hablando sobre qué es un misántropo y por qué, de darse las condiciones, estos son un posible riesgo para la sociedad. Un misántropo se podría definir como una persona que siente aversión, desprecio o desconfianza hacia la humanidad en general. Normalmente, una persona misántropa suele ser alguien pesimista y que está desilusionada con las interacciones sociales y la naturaleza humana. Estas personas prefieren frente a cualquier otra cosa la soledad y evitan o incluso desprecian en su totalidad el contacto con otras personas. Si por alguna razón se llega a dar la desafortunada oportunidad o se cumplen ciertas condiciones que hagan estallar a personas con esta característica, los misántropos podrían representar un peligro para la sociedad por varias razones. En primer lugar, su aversión hacia la humanidad puede llevarlos a despreciar las normas sociales y actuar de manera antisocial y hostil. Esto puede manifestarse en conductas agresivas, destructivas o perjudiciales hacia los demás o hacia la sociedad en general. Igual, la falta de empatía y conexión con los demás puede hacer que los misántropos no tengan en cuenta el impacto de sus acciones en los demás y actúen sin consideración hacia el bienestar y los derechos de los demás. Además, la hostilidad y la desconfianza hacia los demás pueden llevar a los misántropos a desarrollar actitudes y comportamientos negativos. Pueden ser propensos a cometer acciones peligrosas que afecten a quienes lo rodean, ya que no sienten cierta conexión o empatía hacia el resto. Esto podría dar lugar a acciones engañosas, abusivas o incluso violentas, ya que no sienten remordimiento o culpabilidad por dañar a otros. Por otra parte, la soledad y el aislamiento que a menudo prefieren los misántropos también puede tener un impacto negativo en la salud mental. La falta de interacción social y apoyo emocional sumado a la experiencia de vida que han tenido estas personas también puede aumentar la probabilidad de desarrollar problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad o el trastorno de personalidad. Estos problemas pueden intensificar aún más la hostilidad de estas personas y también el desprecio hacia los demás, lo que a su vez aumenta el riesgo de comportamientos peligrosos o violentos. Antes de seguir, es importante señalar que no todos los misántropos representan un peligro para la sociedad. La aversión hacia la humanidad puede ser una preferencia personal que no necesariamente se traduce en un comportamiento dañino. Sin embargo, cuando los misántropos muestran una tendencia a la agresión, la violencia o a la falta de consideración hacia los demás, estos pueden representar un peligro para la sociedad, y considerando este elemento en específico es que se llega a desarrollar la película de la que voy a hablarte hoy, donde una persona emocionalmente inestable, considerado un misántropo en su totalidad, decide llevar este rechazo y aversión a la sociedad al límite, realizando actos terribles e impactantes. Así que ahora que ya sabemos lo que es un misántropo, entremos de lleno con el tema principal, que será esta película. To Catch a Killer, o Misántropo, como es su título original, es una película que cuenta con una duración de 2 horas y es dirigida por el argentino Damián Cifrón, a quien conocemos por dirigir otras obras como Los Simuladores, Tiempo de Valientes, Hermanos y Detectives, y la ganadora del Oscar por película extranjera Relatos Salvajes, la cual es también su obra más reconocida e importante y que también recomiendo ver, ya que así como en esta nueva película que es Misántropo, también desarrolla sobre hasta qué límites puede llegar la humanidad cuando ésta es intimidada o amenazada, respondiendo de igual manera. En cuanto a las actuaciones que tenemos aquí, podemos encontrar a Shailene Woodley como Eleanor, Falco, Ben Mendelsohn como Lamarck, Jovan Adepo como Jack Mackenzie, Ralph Ineson como Dean, Michael Cram como Gavin, entre otros más que aparecen aquí, pero siendo estos que mencioné los más importantes y relevantes para la historia. En cuanto a la historia o premisa que nos presenta Misántropo,
Esta historia toma lugar en pleno festejo de Año Nuevo, mientras todo el mundo en la ciudad de Baltimore está en alguna fiesta festejando que un año más ha terminado, llenos de alegría y emoción. De la nada y de manera muy inesperada se empiezan a escuchar disparos de un francotirador, gritos y personas huyendo de manera desesperada, pues hay alguien en las alturas con una gran y letal precisión dispuesto a acabar con cualquiera que se asome por un balcón o una ventana. Poco a poco, los cuerpos van cayendo, y las víctimas asesinadas de manera mordaz e impecables van aumentando mientras una policía se acerca apresuradamente a donde posiblemente se encuentra el tirador. Tras descubrir su paradero, sucede una explosión dejando un departamento sin huellas o pistas que ayuden a rastrear al culpable, y aunque parezca casi imposible encontrar algo que vincule o dé una idea de quién es el asesino, es aquí donde la verdadera caza comienza. Esto es solo la apertura de la película. La verdadera historia se centra en Eleanor, una joven muy talentosa pero bastante conflictuada oficial de policía de Baltimore, una oficial que podemos observar que tiene sus propios demonios internos de su pasado que la persiguen, cosa que extrañamente llama la atención de Lamarck, agente del FBI que es nombrado como jefe de la investigación y que decide reclutar a Eleanor ya que ve algo especial en ella. La misión de este equipo es clara: crear un perfil criminal del terrorista y encontrar una manera de atraparlo para evitar que sucedan más ataques. Por lo tanto, una vez que se conforma este equipo, comienza la cacería de un hombre que representa un gran peligro. Y aunque la cosa no será tan sencilla, ya que en medio del pánico y la urgencia por detener un futuro ataque, Lamarck y su equipo son usados como carne de cañón mediática y son obstaculizados por la misma administración gubernamental que solo quiere robarse el reconocimiento y, de no atrapar al criminal, pues señalar a alguien que realmente no es responsable, añadiendo una capa más de dificultad a este equipo, pues ya de por sí la tenían difícil con el comportamiento tan incierto y poco predecible del terrorista. Aún así, esto no detendrá a Lamarck y a su equipo, pues una ventaja que tienen es que debido al historial de Eleanor y el terrible pasado que tiene, posiblemente sea ella la única persona que puede entender lo que piensa el asesino y con esto pueda encontrar una manera de llevarlo hacia la justicia. Como puedes escuchar, Misántropo o To Catch a Killer es un thriller policíaco hecho y derecho que cumple con los estándares de este género, y algo a destacar aquí es que esta película cumple como otro intento más de un director extranjero para probar suerte en el cine hollywoodense o más popular en la industria, algo así como lo hicieron recientemente Bong Joon-ho o incluso Guillermo del Toro, entre otros varios directores que han intentado desarrollar películas para la misma industria de Hollywood para que sean distribuidas más como grandes producciones. Y ahora con esto es el turno de Damián Cifrón intentar ver cómo le va con esto haciendo una película que entre dentro de esta categoría, aunque eso sí, manteniendo su propio estilo y esencia para que se reconozca como una película de este director. Entonces, por esta razón, aquí tenemos una película que cumple con varios de los estereotipos del género, como por ejemplo, el típico criminal que representa una gran amenaza la cual es impredecible y no se sabe nada de él ni de lo que pueda hacer en un futuro, y también tenemos a unos protagonistas que no necesariamente son héroes, ya que su manera de operar es bastante cuestionable y no necesariamente es la mejor para cumplir su misión, y pues tienen que dejar salir sus propios demonios y traumas y así encontrar cierta familiaridad con el asesino para entender su comportamiento y así poder atraparlo. Entonces, esta es básicamente la historia del gato y el ratón, en la que el FBI tendrá que seguir hasta la más mínima pista para atrapar a este criminal. Para empezar, y retomando un poco la premisa de la que hablé, debo aplaudir a Misántropo esa manera de introducirnos a este thriller y a la tensión que veremos a lo largo de la película. En esta secuencia inicial se nos presenta desde un ángulo invertido o boca abajo la ciudad de Boston por la noche, los edificios iluminados, los fuegos artificiales, las numerosas fiestas que hay por toda la ciudad con motivo de Año Nuevo, mostrándonos un momento de completa vulnerabilidad de las personas, pues absolutamente nadie se podría imaginar lo que podría suceder más adelante. Inmediatamente, tras saber que estamos en Año Nuevo y todos están celebrando, empiezan todos estos disparos, teniendo distintas escenas en las que se enfoca a varias personas en distintos lugares justo antes de ser asesinadas por este francotirador. Y con esto se nos muestra el profesionalismo, la experiencia y el talento de este terrorista, llegando a una cifra de alrededor de 29 asesinatos en muy poco tiempo.
Todo esto sucede desde el principio y es una secuencia de alrededor de unos 10 o 15 minutos en la que vemos el nivel de tensión tan grande que va a tener la película y la presión bajo la que estarán los responsables de la investigación y cacería de este asesino. Tengo que reconocer que toda esta secuencia inicial es bastante impactante. El montaje, la fotografía y la tensión con la que abre es bastante sorprendente y va a marcar un gran inicio que nos va a atrapar inmediatamente, pues la tensión inicia de golpe y sabemos luego cómo va a seguir la historia. Entonces, tras este ataque terrorista, veremos la formación de un equipo que tendrá la tarea de desarrollar el perfil criminal de este asesino y obviamente atraparlo. Y algo que me pareció interesante es cómo uno de los protagonistas, que es Lamarck, se introduce y habla de la mentalidad del asesino, la cual me pareció interesante. Cuando cualquiera de nosotros que realmente desconocemos de criminología intentamos definir las motivaciones de un terrorista, podríamos hablar que sus razones pueden ser por su religión, sus intereses políticos o sociales, pero aquí nos dicen que eso debería ser bastante obvio y que a veces en este tipo de ataques no siempre es por estas motivaciones. Entonces, aquí es donde se expande en esta teoría de que el asesino, por el comportamiento que tiene y cómo se desarrolló este ataque, podría ser alguien cualquiera, alguien con una familia, alguien que es querido, que tiene personas que lo apoyan. Tal vez sea un miembro de la sociedad que pues realmente no tiene una verdadera motivación. Simplemente fue algo que se le ocurrió en ese momento, ya que no es alguien que presenta los rasgos característicos de un terrorista o extremista, pues en ningún momento este sujeto pues amenazó públicamente y tampoco después del ataque se adjudicó el crédito, haciendo que esto sea mucho más complejo y sea muy difícil de atrapar a este criminal, pues él es alguien que, contrario a las tendencias terroristas, no desea ser reconocido ni mucho menos atrapado. Entonces las posibilidades de encontrar a este asesino realmente son muy pocas. Es aquí donde entra el personaje de Eleanor, quien es solo una agente de policía que fue llamada para ayudar al FBI con la investigación, pero la razón de que esto ha sucedido es por algo muy en específico. Dentro de todas las personas que estuvieron apoyando a la evacuación y en asistir a las víctimas del tiroteo, Eleanor fue la única que supo reaccionar ante la situación y tuvo el control para saber qué hacer en este caso, lo que provocó que llamara la atención del oficial Lamarck, este hombre que fue encargado de la investigación. Pero esto no fue lo único que hizo que Eleanor fuera la perfecta candidata para atrapar a este criminal. Poco a poco, conforme avanza la historia, vemos cómo Eleanor no es la típica heroína de las películas, pues lentamente vamos conociendo el pasado trágico que tiene este personaje y cómo al tener estas cicatrices y un pasado traumático la hace tener una percepción distinta al resto de los policías, lo que podría ser de gran ayuda, pues esto podría acercarlos más al criminal, pues Eleanor parece entender la mentalidad del criminal, ya que se sobreentiende que ambos piensan de manera similar y pueden comprenderse mutuamente. De hecho, todo esto nos hace pensar en esa frase que dice: para cada loco siempre habrá uno más desquiciado. Y hasta se hace énfasis en esta frase, pues vemos que claramente los policías que integran el equipo de investigación tienen también cualidades que los puede convertir en posibles agresores, ya que todos ellos tienen ansiedad, estrés, depresión, esquizofrenia, trastornos de identidad, etc. Cualidades las cuales también podrían tener los criminales. Y pues vemos que aquí todos los policías tienen sus problemas internos, sobre todo nuestra protagonista Eleanor. Entonces es por esto que ellos entienden a los criminales y asesinos y son los perfectos candidatos para poder atrapar a esta persona. Entonces, aquí podemos ver que nuestros protagonistas no son héroes de acción ni nada parecido. Cada uno tiene sus propios demonios. Por ejemplo, con Eleanor vemos las grandes carencias que tiene, su depresión, sus adicciones y los traumas que tiene y que terminaron afectando su carrera, obligándola a conformarse con un puesto bajo en el cuerpo de la policía, ya que su comportamiento y su pasado no la dejaron aspirar a más. Pero a pesar de esto, esto ya termina afectando o ayudando a que pueda cumplir su misión. Hace que se sienta más capaz. Vemos que tiene la habilidad o la manera de poder cumplir esta misión. Y pues con esto, con todo su comportamiento, con todos sus traumas, pues aún así ella está determinada a cumplir su misión. Y el hecho de que ni ella, ni Lamarck, ni nada del equipo son perfectos, ya que todos tienen sus problemas y tienen muchos errores y carencias, pues esto hace que
todos los personajes que vemos en este equipo pues se conviertan en personajes tridimensionales y muy humanos, lo que provoca que empaticemos con ellos y sintamos cierta comprensión hacia lo que les aflige y los traumas que tienen. Verdaderamente no son el ejemplo a seguir ni nada que se le acerque, pero aún así ellos demuestran la fortaleza y la voluntad de dejar todo eso de lado y enfocarse verdaderamente en lo que es importante, que es esta misión. Con esto, de cierta forma quiero decir que al menos con la protagonista tenemos un buen desarrollo del personaje. Nos la presentan como alguien que tiene suficientes problemas personales con los que podemos empatizar y sentir cierta lástima. El cómo Eleanor ha pasado por la depresión, la ansiedad, los abusos, pero aún así ha intentado buscar la manera de salir adelante, hace que empaticemos con ella. Y vemos cómo ella ha encontrado un trabajo que le permite ayudar a alguien más y así cambiar el sistema desde adentro. Y pues también con esto terminamos conociendo su trasfondo, pero igual vemos cómo eso que se consideran debilidades, en esta ocasión se convierten en fortalezas y en la única forma de atrapar y entender al asesino. También tenemos un desarrollo de personaje con el jefe de Eleanor, que es Lamarck. En un principio, este hombre parece ser rudo y serio, varonil, el modelo de jefe de policía que vemos en todas las películas policíacas. Pero de cierta forma, esta película quiere dar un giro inesperado y darnos a un personaje que está lejos de lo que esperamos. Es alguien inteligente, sutil, que piensa fuera de la caja y que es capaz de percibir los pequeños detalles que nadie más ve, que analiza y ve cosas que sus propios jefes ignoran y que simplemente le echan la culpa de todo a él. O sea, prácticamente es el héroe incomprendido que busca hacer justicia, pero tiene todo en su contra. Y la verdad, sí es un personaje bastante cliché y bastante predecible, pero realmente la importancia de su papel más bien radica en evidenciar cómo el mismo gobierno y la administración es la que pone los obstáculos para su propio sistema de justicia. También puedo decir que incluso el mismo asesino de esta película es interesante, y no lo estoy justificando para nada. De hecho, todo lo que hace es horrible y muy tachable, pero cuando ves qué fue lo que orilló a tener a esta persona a tener este comportamiento y por qué actuó de esa manera, entiendes y ves el lado humano, entre comillas, del criminal, y efectivamente no justifica para nada lo que hace, pero al menos esto funciona para darle una mayor complejidad a este personaje y le da más capas de profundidad a la trama, que ya de por sí es algo interesante. Y eso definitivamente es el mejor aspecto de esta película, esa tridimensionalidad y complejidad que hay en sus personajes. Me gusta cómo te pone desde la perspectiva de la policía y el FBI en la investigación y la exploración de quién pudo haber sido el asesino y cuáles pudieron haber sido sus impulsos y motivaciones, qué lo llevó a realizar este tiroteo, y además de eso también nos lleva a conocer la filosofía del mismo asesino, y al cubrir todo este panorama tanto de víctimas como de culpables hace que todo esto se vuelva muy interesante y se sienta similar a películas como Seven, Zodíaco o alguna otra película hitchcockiana. También considero que es padre ver la realidad de la negligencia que hay en la autoridad, el cómo muchas veces cuando sucede un atentado o una situación con este nivel de gravedad, quienes evitan u obstaculizan lo que realmente pues, se llegue a dar con el culpable, pues es la misma administración gubernamental. O si no es esta, todo se vuelve incluso en un teatro mediático en el que simplemente se quiere entregar a alguien que tal vez no tenga nada que ver, con tal de calmar a las personas y llevarse todo el mérito. Y esto, al final, demuestra que todos tienen la culpa de que la sociedad esté así y cómo lentamente se va pudriendo esta misma más y más. Esto lo vemos evidenciado principalmente con Lamarck, a quien vemos como todo el tiempo sus superiores y también políticos están apresurando a que atrape al culpable cuando ni siquiera le dan la oportunidad o los recursos para que pueda perseguirlo y atraparlo, y cómo esta investigación no puede avanzar por culpa de estos altos mandos. Y por esto mismo es a Lamarck a quien culpan de todo cuando él es el único que está logrando verdaderos avances. La verdad, todo esto en conjunto hace que el desarrollo de la investigación se sienta mucho más real y tensa, y sumado a esas escenas de suspenso que verdaderamente son muy impactantes, logran generar una ambientación muy tensa repleta de misterio que nos mantendrá bastante intrigados. Desafortunadamente, aunque al menos los primeros 40 minutos aproximadamente estén increíblemente entretenidos y te mantienen en constante tensión, esta película no logra mantener ese mismo ritmo hasta el final.
Tal vez la mitad sea algo que consideraría excelente, considerando esa impresionante secuencia inicial del tiroteo, pero ya después de esto, tristemente, el ritmo, la calidad y nuestro interés se va perdiendo, pues mientras más avanza la película, lentamente va perdiendo nuestra atención, ya que no logra mantener un buen ritmo. Se cuelga tanto del shock inicial que no sabe mantenerlo hasta el final. Entonces, ya para la segunda mitad, ya no hay tantas sorpresas o algo que nos mantenga tan intrigados al principio, y eso es algo que falla en esta película. También, la actuación de Shailene Woodley como Eleanor no ayudaba mucho, pues para muchos de nosotros nos parecerá que esta actriz es muy inexpresiva o que actúa como en el resto de sus obras que ha hecho, como Bajo la misma estrella, Divergente o Big Little Lies, y realmente no tiene o muestra mucho rango actoral, y pues aquí tampoco puedo pedir que actúe alegre o emocionada por lo que está pasando, porque no es el caso, la situación no lo permite, pero el hecho de que sea completamente inexpresiva y que no muestre ninguna emoción hace que te desconectes completamente del personaje, ya que ni siquiera muestra miedo, tristeza, enojo, nada. Tiene una misma cara al inicio de la película y al final de esta termina con esa misma cara. Como que no hace ninguna mueca, ningún gesto, para nada. Como que no tiene mucho rango actoral, al menos en esta película. Y como te digo, es el mismo papel que hace en otras películas. Como que no da mucha variedad a lo que puede hacer. Eso sí, pasando a algo que sí está muy bueno, son las escenas de los ataques terroristas, ya que estas sí son muy impactantes y muy fuertes. Y si por alguna razón eres sensible a imágenes violentas, entonces esta película sí puede incomodarte o hacerte sentir mal, pues sí llega a tener bastantes escenas de violencia muy sensible y muy gráfica. Y si no es algo que te incomode, aún así, al verlas, verdaderamente podrás sentir el miedo o la tensión que esto puede provocar. Y el hecho de que estas secuencias se sientan así se debe a la dirección de fotografía que sí está muy bien trabajada. Puedo decir que me gustaron todos estos ángulos y tomas que muestran poniendo la imagen de cabeza, siguiendo a los personajes por pasillos desde el hombro, muchos contrapicados y escenas que muestran cómo la amenaza puede venir de cualquier parte, provocando una mayor tensión. De verdad que el apartado de la fotografía es algo bastante interesante en esta película y que le añade mucha emoción a esta historia. Por último, también tengo que mencionar que Misántropo cuenta con un mensaje anticapitalista y consumista. Y escenas relacionadas a esto, pues hay varias. De cierta forma, Misántropo nos muestra que, aunque sea un poco, todos tenemos algo de misántropos, ya que últimamente estamos sumidos en un mundo abarrotado de marcas, franquicias, monopolios y mercados que simplemente nos hacen sentir más bien alejados de la sociedad y sentir cierto rechazo. Pero también todas estas marcas y todo esto que vemos todos los días, por ejemplo Starbucks, McDonald's y todo eso, simplemente buscan sacar provecho y nos ven como una cartera llena de dinero. Y esto, por ejemplo, se ve representado en una escena en la que hay un basurero en el que se pueden ver todas las marcas más populares llenando y generando montañas de basura, evidenciando que vivimos en una cultura consumista que no piensa verdaderamente en el daño que genera. Y esto lo liga precisamente a la mentalidad del asesino. Entonces, esto lo asocio directamente al director, pues en sus otras obras también nos habla sobre la mentalidad humana y hasta dónde puede llegar. Entonces, pues esto es parte de la realidad que el director, que es Damián Cifrón, quiere evidenciar en esta película. Cómo realmente nos dejamos llevar por la situación, nos volvemos locos, vivimos en un mundo consumista y también nos volvemos de cierta forma misántropos, ya que detestamos las interacciones sociales ahora en el presente. Entonces esto es algo que se ve muy marcado en las películas de este director. Y bueno, pues con esto último, creo que ya puedo ir cerrando esta segunda parte del episodio para dirigirnos al final de esto, donde podrás escuchar mis conclusiones, la sección de mensajes y preguntas, también la de saludos y la despedida, y pues entonces solo tomo una pequeña pausa y tras una breve cortinilla continuamos con este episodio. Así que enseguida volvemos. Y se soltó la lluvia. Pero esperemos que eso no afecte para la grabación, no se escuche. Igual y no lo escuchan, porque en teoría esto va un poco silenciado a la hora de grabar.
así que pues no creo que escuchen del todo la lluvia. Si es que llega a sonar, pues una disculpa, espero no afecte en gran parte el audio, pero pues aquí hay que seguirle ya de una vez. Así que, en conclusión, Misántropo o To Catch a Killer del director Damien Cifrón es un thriller policíaco lleno de tensión, con escenas muy fuertes e impactantes, con una secuencia inicial que sin duda es lo mejor de la película. La manera en la que Cifrón desarrolla la historia y presenta a este terrorista que no le importa a quién se lleva con sus actos y no se detiene a pensar en raza, género, origen, nivel económico ni nada, y tampoco tiene un patrón en concreto, genera a un personaje muy interesante e intimidante, el cual esperamos con ansias que este equipo del FBI logre atrapar. También, con esto mismo, se logra generar un ambiente de tensión que, aunque para el final llega a decaer, al menos la primera mitad de la película es muy emocionante e intrigante, y si te gustaron películas como Seven o Zodíaco, entonces muy seguramente Misántropo es una película que también te gustará y que sin duda te recomiendo bastante. Y pues sí tiene bastantes escenas muy fuertes, por ejemplo la con la que abre, que es el tiroteo, o cómo va desarrollando la investigación sobre el asesino, sobre su comportamiento, investigando sobre las cámaras que pudieron haberlo visto, hacia dónde se dirige, o si es que tiene pensado volver a atacar nuevamente algún sitio público o algo. Entonces todo esto es una manera increíble de mantener la atención. Y efectivamente, aunque no es algo que se mantenga durante toda la película, sí es algo que al menos la primera mitad disfrutas mucho, y si logras engancharte, aún así creo que esa segunda parte o cuando va decayendo, no creo que del todo arruine tu experiencia, y aún así va a ser una buena película. Pero aún así, eso es todo lo que tengo que decir sobre To Catch a Killer o Misántropo. Recuerda que si quieres ver esta película, la puedes encontrar en cines, que va a durar yo creo una o 2 semanas más, ya que pues las siguientes semanas se vienen bastante fuertecitas, ya que tenemos Misión Imposible, Barbie y Oppenheimer. Así que si esta película de pura casualidad te interesa, creo que es buen momento de que la veas esta semana antes del día jueves, que es el próximo gran estreno. Entonces espero puedas verla y me cuentes qué tal está. Así que si la ves, espero puedas contarme en redes sociales qué te ha parecido, para que así más personas puedan animarse a ver esta película. Si lo haces, no olvides seguirme en redes sociales para que puedas contarme tu opinión sobre este episodio, sobre la película, y también estés al tanto de los nuevos episodios para que incluso puedas participar en ellos. Los enlaces a mis redes, tanto personales como las del podcast, y también los enlaces a las plataformas donde se aloja este podcast, lo puedes encontrar en la descripción de este episodio en el enlace a Linktree. Así que no hay pierde para que puedas seguirme. También en este enlace encontrarás los enlaces para Discord, para Twitter, para Instagram, para Thread, incluso que ya yo personalmente estoy en Thread para estar ahí publicando cosas que me gustan, ahí citando y retuiteando, pero en la plataforma de Thread. Entonces ahí espero puedas seguirme, ya sea tanto a través del enlace de Linktree que hay aquí abajo en la descripción, o siguiéndome con mi @, que es en todas las redes sociales, que es @heladito. Dicho esto, pasemos a la siguiente sección, y esta vez no tenemos mensajes o preguntas para este episodio, así que es momento de pasar directamente a la sección de saludos. Pero antes de eso, recuerda que todos los comentarios, mensajes y preguntas que lleguen se leerán en los próximos episodios, así que si quieres participar, realmente eres bienvenido a comentar, ya sea a través de la sección de comentarios de Spotify o YouTube de los episodios pasados, o también en las convocatorias que publico en redes sociales previo a grabar, que son los días jueves y domingos. Entonces, ahora sí, vamos con la sección de saludos para todas esas personas que comparten o interactúan con todas las publicaciones relacionadas a este contenido. Así que vamos a ello. Saludos y abrazos para Aline, también para Elenita Bustamante, que pide su saludo bailando el Harlem Shake, que es con los terroristas. Y sí, un clásico completamente. Continuando, saludos para Shirley Sánchez, también para Yamiao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y The Firesoul, para Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares, para Sejim de A la Aventura, a Rocker Stroker, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Kenai Lex, Rob Sainz, Ingenierillo, Eddie y Samper, a Vani y Alberto, a César o Señor Scroto y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de la presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Ryunjun allá hasta Japón, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo el Gosteable,
a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del equipo de Bolo Bancast. Igual, si quisiera, como siempre y como en cada episodio, extenderte la invitación de que escuches otros podcast amigos, entre los que están el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Ya para finalizar, muchas gracias por escuchar este episodio y hacerme saber que este episodio y el contenido que traigo semana a semana es de tu interés. De verdad, todos esos comentarios, todos esos likes, esos retuiteadas me animan mucho y de esa manera sé que realmente este contenido les interesa y eso se siente bastante bonito. Igual, recuerda que si este contenido te gusta, pues ya hay más de 165 episodios con temas muy variados de cine, series, anime, documentales, cortos, etcétera, que ya sea aquí estoy hablando solo o con algún invitado, y pues hay mucho contenido para que puedas escuchar si es que te has perdido episodios anteriores o si quieres recomendarle este contenido o este podcast a otras personas, pues hay varios episodios que seguro podrán gustarle a esa persona, a ese amigo o ese familiar. Igual, si no te has suscrito en tu plataforma favorita, pues me serviría mucho que ahí dejes tu like, tu suscripción y todo eso. Y también me serviría bastante que en Apple Podcast o Spotify dejes ahí una calificación, ya sea de 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas, para que así el algoritmo reconozca que este podcast le gusta a más personas y así pueda recomendarme a personas que busquen contenido relacionado a cine y series. Igual, también espero y me interesa mucho saber tu opinión sobre este episodio en la sección de comentarios, sobre qué puedo mejorar, qué no te ha gustado, qué sí, y también sobre qué te ha parecido la película de la que hablé y también en sí este episodio. Ahora sí, muchas gracias por escuchar y acompañarme durante este nuevo episodio. Realmente espero que lo hayas disfrutado y así decidas volver para las futuras entregas de este podcast que es La Opinión de Helado, que llegan los días lunes y los viernes de cada semana. Entonces, ahora sí, me despido de ti deseándote lo mejor, sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Hasta la próxima y adiós. Nos vemos.